Bien, muy buenas noches. Nuevamente es un gusto encontrarnos en el curso de emergencias pediátricas para el primer y segundo nivel de atención. Esta ya es nuestra segunda sesión y hoy día vamos a tener el desarrollo de dos temas. Ya se encuentra con nosotros la doctora Raquel Vega y la doctora Johanna Dávila. De antemano, muy agradecidos por sus valiosos aportes y sin más presentación, vamos a proceder a presentar a la doctora Raquel Vega Soto. Ella es la primera ponente. La doctora es médico pediatra del Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias Pediátricas con su pregrado en Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrado de pediatría en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y también es miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias. La doctora nos va a presentar hoy el tema: Mi paciente tiene dificultad respiratoria. ¿Cuál es el enfoque inicial para la estabilización? Entonces, adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belizú. Buenas noches. Muy amables al Consejo Regional 3 del Colegio Médico por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, a mí me ha tocado un tema muy importante y que a todos los pediatras y médicos que atienden niños nos preocupa mucho, sobre todo cuando empieza la temporada de invierno. El tema es: mi paciente tiene dificultad respiratoria. ¿Cuál es el enfoque inicial para la estabilización? Bien, vamos a empezar este tema con un pequeño caso clínico y les pediría a los participantes que presten atención y luego van a colocar su opinión a través del Facebook Live. Ustedes están trabajando en su establecimiento de salud y acude una madre con su bebé de 3 meses. Refiere que presenta un tiempo de enfermedad de 4 días caracterizados por rinorrea y tos. Hoy la madre nota que el niño lacta menos, está irritable y respira agitadamente, por lo que lo trae al establecimiento de salud. Además presentó 2 vómitos. La hermana mayor del paciente está con síntomas respiratorios desde hace una semana. Este es nuestro pacientito que llegó a nuestro hospital, bueno, o al establecimiento de ustedes, y aquí tenemos un pequeño video para que observen cómo está respirando este paciente. Entonces, muy bien, entonces les pregunto a los participantes: ¿qué lado o lados del triángulo de evaluación pediátrica se encuentran alterados? Pueden poner sus respuestas a través de los comentarios. No hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿no? No, estamos todos para aprender. ¿Alguien se anima? Vamos a poner otra vez. Bueno, acá ha puesto A. Un doctor en el chat ha puesto A, el lado respiratorio, muy bien. Se encuentra el trabajo respiratorio alterado, muy bien. Y también otro médico ha puesto, se encuentra también la apariencia alterada, muy bien. 2 lados alterados entonces. ¿Qué estado fisiológico tiene mi paciente? Según la evaluación que acaban de hacer, ¿qué estado fisiológico tiene mi paciente? Recordando la clase del día martes. Muy bien, ahora lo vamos a ver. Muchas gracias a los que han participado. Al examen, el paciente se encuentra irritable, polimédico, con tiraje subcostal, intercostal y aleteo nasal y palidez leve. En el triángulo de evaluación pediátrica encontramos 2 lados alterados, como han mencionado ustedes: la apariencia y el trabajo respiratorio. El paciente fue catalogado como una prioridad 2. Bueno, estos son los signos vitales del paciente cuando ingresó a trauma shock. Frecuencia respiratoria 65, cardíaca 170, estaba con fiebre 38,
Además presentaba una saturación de 93% con el área ambiental. Al examen tenía cornaje nasal y a la auscultación se escuchan sibilancias difusas en ambos campos pulmonares. ¿Cuáles son sus prioridades en el tratamiento? Mira, acá algunos han puesto dificultad respiratoria. ¿Alguna idea? ¿Qué podríamos hacer con nuestro pacientito? Vamos a continuar entonces, mientras lo van pensando. Vamos a desarrollar este tema de la dificultad respiratoria en la emergencia pediátrica. Primeramente tenemos que tener en claro las definiciones, ¿no? ¿Qué es dificultad respiratoria? Dificultad respiratoria es la necesidad de un mayor esfuerzo para conseguir una mejor ventilación pulmonar y oxigenación de los tejidos, ¿no? Es el aumento del trabajo respiratorio que logra satisfacer las demandas metabólicas del organismo. A diferencia de la insuficiencia o falla respiratoria, en la cual el aumento del trabajo respiratorio ya no satisface las demandas metabólicas, ¿no? Es la incapacidad del aparato respiratorio para llevar una correcta hematosis y perfusión tisular, ocurriendo un desbalance entre el aporte de oxígeno y la eliminación de CO2. El diagnóstico tanto de la dificultad como de la insuficiencia respiratoria son clínicos, evidentemente clínicos. No se requiere ningún examen de laboratorio para el manejo inicial. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la epidemiología. Bueno, todos sabemos, los que trabajamos con niños, que las enfermedades respiratorias son el principal motivo de consulta en la visita a las emergencias pediátricas, ¿no? Y también las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de muerte y mortalidad en los menores de 5 años en nuestro país y en muchos países. Incluso ya está establecido que la hipoxemia es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en pediatría, a diferencia de los adultos, ¿no?, que son las causas cardíacas. En nuestro país, el 30% de las muertes en menores de 5 años se producen por infecciones respiratorias bajas, generalmente, ¿no? La tasa de mortalidad en nuestro país por neumonía es una tasa moderada de 13.9 por 100.000 niños menores de 5 años. Sin embargo, en este mapita que aparece en un boletín de la Organización Panamericana de la Salud de 2014, podemos ver que existen grandes diferencias, ¿no?, entre las zonas, las regiones que están más alejadas y que tienen los índices de pobreza más altos, con unas tasas muy altas que puede llegar hasta el 48.3, y las zonas cercanas a la capital, otras regiones con tasas muy bajas, ¿no?, de 2.8. De ahí la preocupación de tocar este tema en estos momentos. Tenemos que ver también, es preocupante, por ejemplo, el aumento de los casos, la muerte y mortalidad por neumonía en los últimos años, luego de la pandemia, como pueden ver aquí, ¿no? Acá dice que MINSA registró 75 muertes en menores de 5 años. Podemos ver en esta noticia, que está en la internet, ¿no?, cómo se ha ido incrementando en los últimos años la mortalidad por neumonía. A pesar de los aparentes avances en nuestro país, todavía las muertes por neumonía son un gran problema. Bueno, ¿cuáles son las causas de la dificultad respiratoria, sobre todo? Bueno, las enfermedades pueden ser de varios tipos y tenemos que diferenciar en dos grupos grandes. Unos que son las enfermedades que involucran el aparato directamente, el tracto respiratorio, y las enfermedades extrapulmonares, ¿no? Dentro de las que involucran el aparato respiratorio tenemos la obstrucción de la vía aérea superior, la obstrucción de la vía aérea inferior, enfermedades del parénquima pulmonar, y dentro de las enfermedades que son fuera del aparato respiratorio, tenemos las que producen una disminución en la mecánica ventilatoria, como por ejemplo los problemas neuromusculares, traumatismo encefalocraniano, y las enfermedades del sistema nervioso central, por una falla en el control ventilatorio, ¿no?, y aquellas también en las cuales hay una falla en cubrir las necesidades tisulares del organismo. Vamos a comentar un poco sobre las diferencias que existen entre la anatomía y fisiología del adulto con respecto al niño, o del niño, perdón, con respecto al adulto. Primeramente, el niño presenta una tasa metabólica mayor, con una mayor demanda de oxígeno, ¿no? La vía aérea pediátrica superior e inferior son de menor diámetro, son más colapsables, tienen menor resistencia, ¿no?, más flexibles y más tendencia a colapsarse. Por ejemplo, en este diagrama que vemos que en el adulto, en la inspiración,
ocurre, bueno, la expansión torácica, y en la expiración la vía aérea disminuye, ¿no? Puede disminuir. En cambio, en un infante vemos que la vía aérea en la expiración tiende a colapsarse, ¿no? Los menores de 6 meses son respiradores nasales, ¿no? Como ya dijimos, existe una mayor compliancia de la caja torácica, el diafragma es de iniciación horizontal, hay un menor volumen pulmonar pediátrico y la mecánica ventilatoria es restringida, con una menor capacidad de respirar funcional, ¿no? También hay una mayor tendencia a el colapso alveolar debido a que todavía no están desarrollados los mecanismos de ventilación colateral, como en el adulto, a través de los poros de Kohn y los canales de Lamb, ¿no? Acá tenemos una comparación entre la vía aérea del adulto y del niño. La vía aérea del niño es más anterior, más cefálica, tiene forma cónica, en cambio la vía del adulto es de forma cilíndrica. El occipucio del niño es más prominente, la lengua es relativamente más grande, ¿no? Como dijimos, la posición, la epiglotis tiene forma de omega, es más suave, tiende más a obstruir, ¿no?, la vía aérea. El diámetro menor se encuentra a nivel del anillo cricoideo, toda la vía aérea es más suave, menos calcificada, ¿no? Y la vía aérea inferior son más pequeñas y menos desarrolladas. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Todas las razones por las cuales el niño es más susceptible al compromiso respiratorio, sobre todo los lactantes, con respecto a los adultos, ¿no? Hay también un riesgo incrementado de apnea, como ya mencionamos, la resistencia está incrementada tanto en la vía aérea superior como en las vías aéreas inferiores, el volumen pulmonar disminuido, incluso la musculatura respiratoria es menos eficiente porque las fibras musculares de tipo 1, que son las que tienen más resistencia, están disminuidas. Bueno, acá tenemos un poco de los mecanismos fisiopatológicos. El mecanismo más frecuente en pediatría es el mecanismo de desequilibrio ventilación-perfusión, ¿no?, que puede producir principalmente hipoxemia, pero ya tardíamente puede también producir hipercapnia, ¿no? Esto es debido a que algunos alvéolos se encuentran obstruidos y otros alvéolos se encuentran no bien perfundidos, ¿no? En la insuficiencia respiratoria, como ya dijimos, y también la dificultad respiratoria, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, tenemos algunos parámetros que ustedes seguramente ya conocen, ya un diagnóstico más preciso de la insuficiencia respiratoria, ¿no? La presión arterial de oxígeno menor de 60, la presión de CO2 mayor de 50, ¿no? Y existen algunos índices, como por ejemplo el índice PAFI, conocido seguramente por ustedes, en el cual es la presión arterial de oxígeno entre el FiO2, ¿no? Y normal es mayor de 300, a partir de 300 para abajo ya estamos en insuficiencia respiratoria y podemos ver los grados de insuficiencia respiratoria, si es leve, moderado, severo. Y contamos también con el SAFI, ¿no?, que podemos utilizarlo en la atención primaria porque actualmente los oxímetros de pulso se encuentran más difundidos que antes. Entonces nosotros podemos obtener el SAFI, que es la saturación de oxígeno entre el FiO2 inspirado por el paciente que le estamos aportando. Este se correlaciona con el PAFI, ¿no?, y así nos permite monitorizar de una manera no invasiva el grado de insuficiencia respiratoria de nuestro paciente, ¿no? Aquí tenemos esta tablita en la cual vamos a ver que el SAFI, por ejemplo, de mayor de 264 se correlaciona con un SAFI mayor de 300, ¿no? De 264 a 221 se correlaciona con un PAFI de 300 a 200, una insuficiencia respiratoria leve. Entonces así podemos estimar nosotros el grado y monitorear si nuestro paciente está empeorando o no, ¿no?, sin necesidad de contar con gases arteriales, por lo menos en un primer momento, ¿no? Aquí este esquema me pareció interesante porque aquí podemos ver el círculo vicioso de la ansiedad en la obstrucción de la vía respiratoria del paciente pediátrico. Podemos ver que es importante manejar y evitar en lo posible el dolor, el miedo, la ansiedad de nuestro paciente, porque va a hacer que el paciente presente aún mayor dificultad respiratoria, ¿no? El miedo va a producir un esfuerzo respiratorio incrementado, un incremento del volumen minuto y aumento del consumo de oxígeno. Se va a producir un mayor colapso de la vía aérea, incremento de las retracciones, aumento del trabajo respiratorio, incremento de la disnea. Y esto va a incrementar más el miedo, ¿no?
cuanto al cuadro clínico, es importante que nosotros podamos diferenciar las características y poder identificarlas, ¿no? De la dificultad respiratoria en el paciente pediátrico y de la insuficiencia respiratoria. La dificultad respiratoria se caracteriza por una respiración rápida, irritabilidad, taquicardia, ¿no? Aumento del esfuerzo respiratorio, como hemos visto, sonidos anormales, aleteo nasal, el uso de la musculatura accesoria, las retracciones, ¿no? Subcostales, intercostales, las posiciones que adopta el paciente para tratar de permitir una mejor entrada de aire. Y cuando tenemos insuficiencia respiratoria, además de lo anterior, vamos a poder observar, por ejemplo, cianosis, ¿no? El quejido, por ejemplo, es un signo importante, característico de la insuficiencia respiratoria, el cabeceo en lactantes, ¿no? Las retracciones cuando son muy marcadas, y también cuando existe ya un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, la somnolencia o letargia, y ya en etapas tardías la respiración lenta o bradicardia. Aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo, acá tenemos otra paciente con tiraje, es una niña. Aquí se observa un tiraje subcostal, retracción subcostal, y además se observa que la parte inferior de la caja torácica también tiene un movimiento paradójico en el cual en la inspiración se moviliza hacia adentro, ¿no? Este es un signo también que aparece generalmente en insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos los sonidos de obstrucción de la vía aérea superior. Todos de la laringitis, ¿no? Laringotraqueitis. Vamos a Krupp, conocido como Krupp, pseudo Krupp, también. La tos de perro, tos en ladrido. Aquí tenemos otro ejemplo. Y tenemos otro ejemplo. Esto es un video educativo del Llama, ¿no? Que está en Facebook, ¿no? Entonces, es una forma de educar no solamente a la parte médica, sino también a la comunidad, ¿no? A las madres de familia y a todo el equipo de salud que sepa reconocer cuáles son los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Paciente con tiraje. Tenemos un lactantito también con tiraje intercostal. ¿Cuáles son las características de un trabajo ventilatorio incrementado? Que lo vamos a ver desde el inicio, desde la evaluación inicial. Tenemos los ruidos respiratorios anormales, como los ronquidos, la voz apagada, el estridor, las sibilancias, ¿no? El quejido, eso lo podemos desde que llega el paciente, desde el otro lado de la habitación. La posición anormal, posición de olfateo, de trípode, el rechazo al acostarse, el paciente prefiere estar sentado, en brazos de los padres, las retracciones supraclaviculares, intercostales, subcostales, el cabeceo, el aleteo nasal. ¿Cómo interpretamos los ruidos respiratorios? Los ruidos respiratorios nos van orientando ya al momento del examen en dónde se encuentra el problema, ¿no? El estridor es una obstrucción de vía aérea superior, como por ejemplo en el Krupp, la aspiración de cuerpo extraño, el acceso retrofaríngeo. Las sibilancias, obstrucción de la vía aérea inferior, asma, cuerpo extraño, bronquiolitis. Los ronquidos son generalmente producidos por expiratorios, una oxigenación inadecuada, en casos de una condición pulmonar, una neumonía. Receptores inspiratorios, puede haber presencia de secreciones, mucosidad en la vía aérea, en el caso de neumonía. Los crepitantes inspiratorios son más característicos de un compromiso pulmonar, parenquimal, ¿no? La apertura de la vía aérea inferior. Y los sonidos respiratorios ausentes o disminuidos, a pesar de un trabajo ventilatorio incrementado, están hablando de una obstrucción completa de la vía aérea superior, una obstrucción severa de la vía aérea superior, o también cuando existe una barrera física para transmitir los sonidos, como por ejemplo el caso de un neumotórax o hemotórax. Algunos signos preocupantes, son los signos clínicos que ustedes deben tener presentes, porque si nuestro paciente lo presenta, aprender a reconocerlos también, son signos que nos están indicando que posiblemente el paciente esté en insuficiencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, el quejido. ¿Qué es el quejido?
es el cierre prematuro de la glotis durante la expiración, en un intento del paciente por tratar de incrementar la presión pico al final de la expiración intrínseca, ¿no? Para tratar de abrir esos alvéolos que se encuentran congestionados o que se encuentran con moco, con compromiso infeccioso. Refleja un problema parenquimal, ¿no? El signo de Huber es el signo que les comentamos con el anterior video, ¿no? La retracción hacia adentro del margen costal y espacios intercostales inferiores en la inspiración, ¿no? Es un movimiento paradójico, ¿no? En la inspiración, en vez de expandir, disminuye, ¿no? Y es debido al aplanamiento del diafragma cuando hay una gran hiperinsuflación pulmonar. El cabeceo en lactantes, ¿no? Debido a que el tono muscular en los lactantes en el cuello todavía no está desarrollado, ¿no? Al reclutarse el músculo esternocleidomastoideo para la respiración, eh, produce este movimiento de cabeceo, ¿no? Eso implica que el paciente tiene un gran esfuerzo respiratorio, que está llegando a la insuficiencia respiratoria. Bueno, el pulso paradojal, que se cuenta en la disminución en la presión de pulso durante la inspiración, que seguramente lo van a tratar después más ampliamente en el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a ver la parte más importante, que seguramente más les interesa, que es lo que se refiere a la estabilización y el manejo inicial. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? Bueno, nosotros al ver a nuestro paciente, ustedes van a ver que a lo largo de este curso siempre vamos a repetir esta secuencia de este enfoque sistemático, ¿no? En el cual iniciamos con la evaluación inicial o impresión general con el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Luego viene la evaluación primaria con el ABCDE, la secuencia ABCDE, ¿no? La evaluación secundaria, haciendo la anamnesis con el sample y el examen físico completo, detallado, ¿no? Y dirigido. Y luego viene la evaluación terciaria diagnóstica y la reevaluación. Nosotros cuando estamos realizando estas evaluaciones, si nosotros detectamos algún problema, alguna alteración, nosotros debemos intervenir y efectuar ¿no? hacer alguna intervención o tratamiento, y luego tenemos que reevaluar para ver si nuestro tratamiento ha surtido efecto y continuamos con nuestra evaluación. Comenzamos con el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Que nos permite diferenciar entre la dificultad respiratoria, cuando un lado se encuentra alterado, con ese lado de trabajo respiratorio, con todos los signos que ya hemos descrito, y el fallo o insuficiencia respiratoria, cuando se encuentran dos lados alterados, el lado de trabajo respiratorio y el lado de la apariencia. Eso ya ha sido tratado con más detalle en la primera clase. Aquí tenemos el esquema donde están los estados fisiológicos, ¿no? La dificultad respiratoria, un lado alterado, el trabajo respiratorio, en cambio en el fallo respiratorio están los dos lados alterados, la apariencia y el trabajo respiratorio. Ahora vamos a pasar a la evaluación primaria, en la vía aérea. Tenemos que evaluar primeramente la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Y ver si hay ríos agregados como el estridor, o si existe la posibilidad de que haya una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Permitir al niño que adopte la posición en la que esté más confortable y proceder a permeabilizar la vía aérea. A veces es suficiente con una adecuada posición de la cabeza, o a veces es necesario también aspirar las secreciones o realizar la maniobra frente-mentón, y hay que valorar en este punto si el paciente puede o no puede mantener su vía aérea permeable. Y si no es así, pues vamos a tener que intervenir, ¿no? Con una ventilación bolsa máscara, o incluso podría ser necesaria una intubación endotraqueal. Aquí tenemos, a modo de repaso, seguramente ustedes las conocen, las maniobras de desobstrucción de la vía aérea en lactante, que deben ser conocidas por todos, ¿no? Desde el primer y segundo nivel de atención hasta el cuarto nivel. Todos debemos conocer estas maniobras. Con la base de su mano, 5 palmadas fuertes entre los omóplatos, hacia afuera, intentando sacar el cuerpo extraño. Realice 5 compresiones torácicas, luego se da la vuelta al paciente, ¿no? Que se encuentra sobre el brazo y sobre la pierna, ¿no? Uno tiene que estar sentado, de preferencia, para eso, tiene que estar sentado, ¿no? Y realice 5 compresiones torácicas rápidas descendentes en el centro del tórax, por encima de la mitad inferior del esternón, no, perdón, ¿qué dice acá? Así, está bien, encima de la mitad inferior del esternón, con frecuencia aproximada de 1 por segundo, ¿no? No realizar compresiones abdominales en lactantes, no intentar retirar el cuerpo extraño a ciegas tampoco. También en niños más grandes se realizan las compresiones abdominales, ¿no? Puede ser de pie o si no arrodillado, detrás del paciente, con una mano en puño, ¿no? El pulgar hacia adentro y colocar la otra mano por encima, ligeramente por encima del ombligo, y con mucho cuidado de no presionar la parte inferior del esternón. También realizan las compresiones firmes, ¿no? La apertura de la vía aérea
primero es importante ver la posición, sobre todo en lo que son los lactantes. Acá vemos, por ejemplo, unos esquemas en los cuales vemos que si el lactante tiene el occipucio grande, entonces al estar en decúbito dorsal, la lengua puede obstruir la vía aérea debido a que la cabeza tiende por la prominencia del occipucio, tiende a flexionar el cuello hacia adelante. Nosotros al colocar un implemento, puede ser, por ejemplo, una colcha doblada o un pañal de tela doblado, debajo de los hombros, vamos a permitir que la cabeza se encuentre en la posición que ustedes están viendo, que es la posición de olfateo, en la cual ya se abre la vía aérea, la lengua se desplaza para permitir una mejor respiración. La glabela y el mentón deben formar una línea horizontal y también la parte alta del esternón con el pabellón auricular, una línea horizontal. Vemos que al hacer esta maniobra se abre el ángulo de forma del cuello. En niños, también tenemos que buscar esta posición. Ahí lo que vamos a colocar es como dijimos, ¿no? Un pañal o una tela doblada por debajo de la cabeza. Ahí, con esta maniobra, o también a veces puede ser necesario la maniobra frente al mentón. Con estas maniobras es muy importante porque así vamos a lograr permeabilizar la vía aérea. Muchas veces esto es suficiente para permeabilizar la vía aérea. También puede ser necesario, como dijimos, la succión. Y si el paciente no está ventilando y no hay una adecuada expansión de la vía aérea, mejor dicho, expansión de la respiración, en este momento nosotros vamos a tener que proceder a realizar una ventilación con bolsa máscara, ¿no? Deberíamos nosotros revisar en nuestro establecimiento de salud con qué equipos contamos, ¿no? Si se encuentran en buen estado y si tenemos para las edades pediátricas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo acá en esta figura en la cual se ve que la mascarilla cubre la nariz y la boca, no presiona los ojos, tampoco está ocluyendo las fosas nasales, y esta ventilación con bolsa máscara puede ser tan efectiva y segura como la intubación endotraqueal para periodos cortos. Aquí vemos que para poder lograr un adecuado sello de la máscara en la cara, vamos a realizar la maniobra de C y E. Con la mano, el dedo pulgar y el dedo índice forman una C y los otros dedos forman una E, que va a presionar sobre el mentón y el ángulo de la mandíbula con mucho cuidado de no presionar las estructuras del cuello, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un médico que está dando ventilación con bolsa máscara a un paciente. Entonces deberíamos, en nuestro establecimiento de salud, ojalá contar con estos equipos adecuados para la edad pediátrica y ver que funcionen bien. Habrá algunos casos en los cuales el paciente no puede mantener la vía aérea, entonces habrá que se realizará una intubación, pero para poder realizar una intubación tenemos que contar con el equipo adecuado, los insumos adecuados, los medicamentos para poder premedicar y realizar un adecuado procedimiento. Tenemos que estar entrenados, ¿no? Y contar con todos los implementos necesarios para poder realizar. Pasamos al siguiente punto, la B de la respiración. Aquí vamos a evaluar la dificultad respiratoria con las características que ya hemos mencionado, ¿no? Si el paciente tiene taquipnea o polipnea, cómo está la expansión torácica, si hay un adecuado pasaje del movimiento vesicular, si hay retracciones, uso de musculatura accesoria, desbalance tóraco-abdominal, los ruidos agregados, los rales. Vamos a evaluar la frecuencia respiratoria. Acá tenemos unas tablas que ustedes después les vamos a hacer alcance del material que estamos utilizando para la clase, ¿no? Acá podemos ver la frecuencia respiratoria en niños, lactantes, niños pequeños, preescolar, escolar y adolescente, ¿no? Y también la frecuencia cardíaca. En este momento debemos de tener bastante monitoreado con los implementos que contemos. Lo ideal sería tenerlo con un monitor, ¿no? Pero si no es así, también podemos monitorizarlo nosotros mismos, contar idealmente con un oxímetro de pulso. Y en este punto, el paciente con dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria se le debe administrar oxígeno. Si el paciente se encuentra inestable, usualmente debemos administrar oxígeno al 100%. Eso es lo que dicen las recomendaciones de los diferentes guías que hay, ¿no? Esto se puede administrar con una máscara de no reinhalación con reservorio. Y como ya dijimos, pasamos al monitoreo de frecuencia respiratoria, cardíaca, la oximetría de pulso. En caso de estar disponible, la idea sería tener también cambiografía para poder medir el CO2, ¿no? Y procedemos luego de la evaluación, ya vamos a ir viendo qué tratamiento vamos a dar a nuestro paciente según lo que encontremos en los signos, ¿no? En los signos que estamos evaluando.
En la C vamos a evaluar como todo paciente que llega a una emergencia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la colocación, se coloca usualmente un paciente con insuficiencia respiratoria, se debe colocar 2 vías, y en el momento de la colocación ya se sacan muestras para laboratorio, ¿no? Evaluar los pulsos centrales y periféricos, el llenado capilar, el estado de hidratación de nuestro paciente. A veces nos olvidamos de la hidratación del paciente con insuficiencia respiratoria, con dificultad respiratoria, ¿no? Es un paciente que está teniendo incremento de pérdidas, muchas veces llega deshidratado, así que hay que hacer una adecuada hidratación del paciente, observar su flujo urinario, si es necesario hacer una expansión de volumen o ver si es que hay sangrado en el caso que haya trauma. Esta diapositiva es para, bueno, también para ver lo que es el déficit neurológico, la D y la E. Si bien es cierto, el tema es dificultad respiratoria, sin embargo, el examen debe ser completo, ¿no? Acá vamos a evaluar el sensorio, que también es importante en un paciente con dificultad respiratoria, ¿no? El examen neurológico, las pupilas, una muestra de glucosa capilar nos puede ayudar. Recuerden que también una causa de taquipnia o de incremento del trabajo respiratorio extrapulmonar puede ser una situación diabética. En la exposición debemos descubrir al paciente, observar, revisarlo, siempre ver, porque lamentablemente a veces también hay casos de maltrato y no lo reportan los padres, ¿no? Entonces, vemos un paciente con dificultad respiratoria, nosotros pensamos que es una neumonía, un problema asmático, y de repente encontramos signos de maltrato y es una contusión pulmonar, no es una neumonía, ¿no? No todo es infeccioso, no todos son infecciones, ¿no? No todas las cosas son infecciosas. También evaluar si el paciente está con fiebre para administrar antipiréticos y evitar la hipotermia. Luego de haber realizado esos pasos de la evaluación primaria, nosotros ya deberíamos tener 4 supuestos clínicos que nos permitan localizar la causa del problema respiratorio. Como mencionamos, la obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Cuando existe estridor, ¿no? Gorjeo, y encontramos un aumento del trabajo respiratorio. Una enfermedad de la vía aérea inferior, cuando la vía aérea está permeable, pero encontramos una frecuencia respiratoria aumentada, sibilancias, ¿no? Sobre todo, a veces ahí también hay subcrepitantes, respiración prolongada, ¿no? Una expiración alargada. La enfermedad del parénquima pulmonar, en la cual encontramos la vía aérea permeable y la frecuencia respiratoria incrementada, el trabajo respiratorio incrementado, presencia de crepitantes, quejido, ¿no? Y el control respiratorio alterado, en el cual vemos que hay un esfuerzo respiratorio, a pesar de que la vía aérea se encuentra permeable, encontramos un esfuerzo respiratorio variable o disminuido. En la evaluación secundaria vamos a tener que terminar de hacer ya la historia clínica, que se puede hacer también simultáneamente, ¿no? A la estabilización inicial, porque el trabajo es en equipo, mientras que un médico profesional de la salud con las licenciadas o técnicos estamos estabilizando al paciente, otra persona puede ir recabando la historia, ¿no? Entonces aquí tenemos esta mnemotecnia del sample, que ya la conocen ustedes, que es para no olvidarnos de los datos más importantes, de hacer una anamnesis rápida, ¿no? Los signos y síntomas, el inicio de la enfermedad, los datos de dolor, la fiebre, cuándo empezaron los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Si hay alergia a algún medicamento, qué medicamentos está tomando, la dosis, última dosis de los medicamentos, última dosis de los antipiréticos, ¿no? Antecedentes médicos del parto, embarazo, enfermedades previas, inmunizaciones, la historia de las inmunizaciones, la última comida, ¿no? Hora de la última toma de alimento, lactancia materna o fórmula, y los eventos relacionados a la enfermedad, y la historia de la fiebre. En la evaluación terciaria vamos a tener el diagnóstico de la patología causante, confirmación del diagnóstico, ¿no? Porque nosotros ya tenemos un diagnóstico tenemos un diagnóstico en el cual nos ha permitido hacer un diagnóstico inicial en qué zona o en qué área de las vías respiratorias o del aparato respiratorio se encuentra el problema. Evaluar la gravedad y la dificultad respiratoria mediante una escala validada según la patología. Esta es una recomendación que se da, ¿no? En la evaluación terciaria de las enfermedades respiratorias. Luego de tener el diagnóstico, actualmente se encuentran según la patología, se encuentra con escalas de gravedad que nos permiten una ayuda en lo que se refiere a tomar decisiones, ¿no? Sobre si el paciente se tiene que hospitalizar, ¿no? Qué tratamiento le vamos a dar. Y más adelante vamos a ver ejemplos sobre esto. Eso depende del diagnóstico que presente nuestro paciente, ¿no? La enfermedad que presente nuestro paciente.
y administrar la medicación dirigida al tratamiento de la causa. Y no olvida que nosotros constantemente vamos a estar evaluando, identificando, interviniendo para solucionar el problema que estamos detectando, ¿no? Y nuevamente reevaluamos para poder ver cómo nos encuentra nuestro paciente, la evolución de nuestro paciente. Aquí vamos a hacer algunos comentarios sobre el manejo inicial y como hemos comentado, uno de los medicamentos que se administra, porque el oxígeno es un medicamento, ¿no? Que se administra a todo paciente con dificultad respiratoria, o la mayoría, sobre todo cuando se encuentra inestable, es el oxígeno, ¿no? La oxigenoterapia del paciente pediátrico es un elemento, es una herramienta que nos ayuda a estabilizarlo. Aquí tenemos una guía de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el cual nos dicen qué casos se administra oxígeno a los niños cuando se encuentran con dificultad respiratoria. Por ejemplo, tenemos acá algunos criterios para administrar oxígeno. La saturación de oxígeno menor de 90 o menor de 87 si se encuentra en altitud mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, si se observa cianosis, si se observa el aleteo nasal o incluso la incapacidad para alimentarse, el quejido, ¿no? Bueno, mayor razón si está con el estado mental deprimido, ¿no? No necesariamente el paciente tiene que tener una saturación baja para nosotros administrar el oxígeno. También la presencia de signos de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria, por más que el paciente no presente una saturación baja, son indicativos para administrar oxígeno. Recordar que cuando el paciente, lo que mencionamos al inicio, ¿no? Cuando el paciente se encuentra inestable, estamos en la fase de resucitación, se debe utilizar oxígeno al 100%, debido a que en estas circunstancias, a pesar que el paciente de repente esté saturando más de 90, nos va a ayudar a tener una saturación por encima de 94, a compensar la entrega de oxígeno a los tejidos. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son los dispositivos de oxigenoterapia, que nos pueden ser muy útiles para poder estabilizar a nuestros pacientes. Tenemos los diferentes dispositivos que seguramente algunos de ustedes cuentan con ellos en sus establecimientos de salud, las puntas nasales o la cánula binasal, que se encuentra creo que en la mayoría de establecimientos, ¿no? Generalmente se administra un flujo de oxígeno de 2 a 4 litros por minuto, puede ser desde un cuarto de litro o medio litro para neonatos, ¿no? En el paciente pediátrico generalmente se administra solamente hasta 3 litros por la cánula binasal y nos va a dar un FiO2 del 24 a 40%. Tenemos la máscara facial simple, que también puede ser utilizada. Por ejemplo, tenemos la mascarilla de Venturi, en el cual el flujo puede ser desde 4 hasta 15 litros y va a proporcionar una fracción inspirada de oxígeno del 25 al 60%. Mascarilla de reinhalación parcial, casco de oxígeno y otro insumo que se encuentra en bastantes establecimientos de salud es la mascarilla de no reinhalación con reservorio, ¿no? Esta mascarilla se utiliza con flujos de oxígeno de 10 a 15 litros y puede proporcionar hasta un 90-95, cerca al 100% de fracción inspirada de oxígeno. Recordar que cada implemento, cada dispositivo corresponde a un flujo que debe ser utilizado con él. Por ejemplo, la mascarilla de no reinhalación no debe ser utilizada, por ejemplo, con 6 litros de oxígeno. Acá las referencias dicen que debe ser de 10 a 15 litros. ¿No? Cada implemento con el flujo que corresponde. Acá vamos a hablar un poco de cada uno. La cánula nasal, existe una equivalencia de los litros que por cada litro el FiO2 se incrementa en un 4%. Estas tablas son hechas cálculos en adultos. En niños esto varía, ¿no? Debido a que los lactantes, cuando están con alguna patología respiratoria, van a tener una frecuencia respiratoria más elevada. Se han hecho cálculos y se ha visto que el oxígeno, por ejemplo, cuando se le administra 2 litros por minuto, va a tener un FiO2 de 0,35, mayor, ¿no? Mayor que el que tendría un adulto. Pero esos son cálculos estimados, porque también hay que considerar la fuga y todo esto, ¿no? Que el niño abre la boca. Pero estos son, digamos, el FiO2 que usualmente aproximadamente entrega la cánula nasal. Como mencionamos hace un momento, en pediatría se utiliza máximo en niños hasta 3 litros y en neonatos hasta 1 litro.
Aquí tenemos la mascarilla de no reinhalación con reservorio, es la que nos permite dar FiO2 altos, debe utilizarse por tiempos cortos, ¿no? Y cuenta con válvulas unidireccionales, ¿no? En dos puertos laterales, para que se limite la entrada de aire ambiental y se pueda así concentrar el oxígeno en el reservorio. Se debe utilizar, como dijimos, con flujos de 10 a 15 litros, para que el reservorio no colapse, esté inflado, ¿no? Y de el FiO2 que corresponde, que es de 80 a 100. Esta es la válvula, la máscara, perdón, con su bolsa reservorio, ¿no? En la fase inhalatoria, las válvulas exhalatorias se encuentran cerradas, de tal manera que el paciente va a inhalar todo el aire de la bolsa que se encuentra con la concentración alta de oxígeno. Y en la fase exhalatoria, se abren las válvulas laterales exhalatorias, el paciente puede eliminar el CO2 y se cierra la valvulita de la bolsa reservorio, de tal manera que no entra el aire expirado y se puede seguir concentrando el oxígeno en la bolsa reservorio. Ahora vamos a ver un poquito del alto flujo. El alto flujo son los dispositivos que pueden entregar una proporción de flujo de aire que corresponde a los requerimientos inspiratorios totales del paciente o abarcan el flujo pico del paciente en cada inspiración. Y esto es muy, digamos, estos dispositivos tienen la ventaja que pueden proporcionar un FiO2 constante, ¿no? Y tienen otros características como, por ejemplo, ayudan en parte a barrer el CO2, ayudan a disminuir el espacio muerto, ¿no? Y los dispositivos de alto flujo son recomendados en muchas patologías en pediatría, en algunas patologías en pediatría, como por ejemplo en la bronquiolitis, también en casos de neumonía, ¿no? Y estos pueden ser utilizados, yo creo que desde el primer y segundo nivel de atención, porque la máscara Venturi es un dispositivo de alto flujo y puede ser utilizado en muchos establecimientos, no solamente en los establecimientos de tercer y cuarto nivel, ¿no? Y los dispositivos de bajo flujo que proporcionan requerimientos inspiratorios, no proporcionan los requerimientos totales del volumen minuto del paciente, ¿no? Ni del flujo pico inspiratorio. La FiO2 puede ser alta, muy alta, como en el caso de la bolsa reservorio, pero no es constante porque no está cubriendo todo el flujo inspiratorio del paciente, ¿no? Y los flujos de oxígeno son menores, ¿no? En general, el alto flujo se considera cuando son más de 40 litros y el bajo flujo cuando es menor de 40 litros. O el alto flujo también, para el caso de los pacientes pediátricos, corresponde a 1 a 2 litros por kilo, ¿no? Bueno, y hay unas tablitas para poder. Aquí tenemos la máscara Venturi, que es la máscara que yo les mencionaba. Esta máscara en realidad, por su diseño especial, permite proporcionar a los pacientes flujos altos, ¿no? Debido a que tiene un diseño en el cual el oxígeno pasa a alta velocidad y arrastra el área ambiental por unos puertos. Esto le conoce como por el principio de Bernoulli, se logra el efecto Venturi, en el cual nosotros proporcionamos oxígeno mezclado con aire ambiental y no solamente se proporcionan, por ejemplo, los 5 litros o 10 litros de oxígeno que le estamos dando, sino también más litros que se suman del aire ambiental, ¿no? De tal manera que se proporcionan flujos altos. Es verdad que la mascarilla también tiene unas aperturas para que expire el CO2 y acá va a haber fuga, ¿no? O sea, al final el paciente no le va a llegar, digamos, no le llega en realidad en su totalidad los 40 litros, pero sí proporciona más flujo que el flujo de oxígeno porque se está realizando una mezcla de gases, ¿no? Acá tenemos la explicación. Esta mascarilla es económica, ¿no? Acá en mi hospital cuesta 6 soles, se preguntaba hace un rato, cuesta 6 soles, comercialmente cuesta 15 soles, ¿no? No es fácil de utilizar porque se puede conectar al oxígeno unificado, ¿no? Al oxígeno con el cual contamos en la mayoría de establecimientos, y es efectiva para muchos casos. En muchos casos, nosotros la utilizamos también en los establecimientos, en un hospital que es de tercer nivel. En un inicio utilizamos la mascarilla Venturi en muchos pacientes con asma, con neumonía,
responden al flujo que le estamos dando con esas mascarillas, ¿no? Y puede reducir el tiempo. Acá, por ejemplo, hay un estudio que lo han hecho en Turquía, ¿no? Encontraron que reduce el uso de oxígeno y reduce la estancia hospitalaria en niños de 3 a 6 meses, ¿no? En pacientes pediátricos que tienen infecciones respiratorias bajas con hipoxemia, ¿no? Es un elemento que podríamos utilizar. Aquí tenemos las mascarillas, ¿no? Vienen diferentes modelos, con diferentes, cada boquilla da una fracción de respirada diferente. Dos palabras sobre el alto flujo, ¿no? Este es un elemento que se está utilizando antiguamente, bueno, hace algunos años, mejor dicho, se utilizaba solamente en las UCIs o en las unidades de cuidados intermedios, ¿no? Para proporcionar alto flujo en algunas patologías eh, pediátricas, ¿no? Y en el destete de los pacientes que han estado en UCI. Sin embargo, ya en años más recientes se está viendo que, dada la necesidad, sobre todo en las épocas donde hay muchos pacientes con neumonía, bronquiolitis, y no tenemos cama en la UCI, nos hemos visto la necesidad de utilizarlo en servicios de emergencia, en los servicios de hospitalización, para poder proporcionar un apoyo de alto flujo a un paciente, a los pacientes pediátricos, y en algunos casos evitar que la insuficiencia, sobre todo en casos de insuficiencia respiratoria hipoxémica leve, ¿no? En bronquiolitis, neumonías, o también se está utilizando también en algunos casos de asma. Y se utilizó en la pandemia de COVID-19 también, ¿no? Entonces, en algunos casos, como digo, insuficiencia respiratoria leve puede disminuir la progresión o disminuir la cantidad de pacientes que van a necesitar UCI. También entrega cierto grado de PEP. Aquí tenemos el ejemplo del diseño ¿no? Del alto flujo. Requiere, sí, humidificador, requiere un blender, ¿no? Y las cánulas según los tamaños. El CPAP. El CPAP también es una herramienta que mejora la oxigenación, da un flujo de oxígeno y a través de un circuito que está conectado a un depósito con agua conectado a la administración del oxígeno, va a permitir entregar aire con una presión expiratoria, una presión al final de la expiración positiva, ¿no? Disminuye las atelectasias, recluta los alveolos y reduce la fatiga respiratoria en pacientes con neumonía o en pacientes recién nacidos también. Incluso también en recién nacidos lo utilizan para reducir las apneas. En recién nacidos disminuye la mortalidad, como os he dicho. En algunos lugares se utiliza también para el manejo de las neumonías. Incluso se puede en casos de que no contemos con el equipo completo adecuado, también se podría utilizar un CPAP artesanal, ¿no? Aquí en el libro de la OPS que les mostré al inicio, está cómo realizar un CPAP artesanal, que quizás alguno de nosotros, me gustaría que después en los comentarios nos comente si alguno ha utilizado. Bueno, yo hace muchos años lo utilicé en algún momento, cuando estaba iniciando mis estudios de pediatría. Como seguramente muchos de nosotros lo deben haber quizás utilizado cuando no había el CPAP, ¿no? O no había cama en la UCI. Se requiere una fuente de oxígeno, se puede utilizar, lo ideal es utilizar pues los PRON especiales para CPAP, pero también se puede utilizar una cánula binasal si no contamos con esto. Y en lugares donde la mortalidad infantil es alta y no se cuenta con los recursos adecuados, hay acá un trabajo, por ejemplo, que se realizan en Malasia, en África, en los cuales se ha visto que ayuda, es una estrategia para disminuir la mortalidad infantil por neumonía, ¿no? En los lugares donde no hay UCI, ¿no? En lactantes y niños de 5 a 10 litros y en neonatos 3 a 4 litros. Es el flujo que se da. Y bueno, acá también tenemos algunos ejemplos de unos videos que hay en internet, creo que es de Boston, es de un doctor en la India, ¿no? De cómo armar un CPAP artesanal, ¿no? Que lo podemos armar con los implementos que tenemos. Ya, estoy acabando. Acá hay algunos ejemplos del manejo según la patología, ¿no? Dependiendo de la patología,
Esta es la guía de neumonía peruana, en la cual está el algoritmo de qué debemos hacer con el paciente con neumonía, ¿no? Y dificultad respiratoria, cuándo son los criterios de internamiento, ¿no? También evaluando adecuadamente la dificultad respiratoria, por ejemplo, los pacientes con bronquiolitis, tenemos nosotros facilidad para poder decidir qué paciente va a tener un manejo ambulatorio, porque es un paciente con un grado leve, o qué paciente sería mejor internarlo, ¿no? Al realizar el score de tal, aquí lo tienen, si sale un score moderado, este paciente debería quedarse en observación, ¿no? Acá tenemos también el score de laringitis. También nos ayuda para decidir si el paciente va a ir a casa, ¿no? Luego de evaluar la dificultad respiratoria en este paciente, nosotros podemos, aplicando este score, nos ayuda a tomar la decisión de qué tratamiento vamos a iniciar, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, doctora Raquel. Bueno, estamos un poquito fuera de tiempo, pero no podemos dejar pasar de hacer una pregunta. Por favor, ¿podría usted decirnos hasta qué edad se pueden ver los efectos adversos de una sobredosis de oxígeno en los niños y en todo caso de haberlos, cuáles son, cómo identificar estos efectos adversos? El oxígeno es un fármaco, ¿no? Entonces, se pueden producir efectos adversos a toda edad, incluso en los adultos, ¿no? Es verdad que al inicio de la reanimación, nosotros utilizamos oxígeno, estamos hablando de pacientes pediátricos, no de neonatos, no estamos hablando de la reanimación neonatal, es otro tema que no estamos tratando ahorita. En el paciente pediátrico, en el inicio de la reanimación, se utiliza oxígeno al 100%, ¿no? Y luego, incluso en patologías como por ejemplo si el paciente está en shock, ¿no? También se debe utilizar oxígeno al 100% al inicio de la reanimación del shock. Esto está en las guías por ejemplo, del PALS, ¿no? Y luego vamos a ir disminuyendo el oxígeno, la concentración de oxígeno según cómo se va estabilizando nuestro paciente. Pero en la reanimación inicial, sí. Los efectos del oxígeno al 100% se pueden ver desde luego de una hora de estarlo infundiendo, por favor, ya de estarlo proporcionando al paciente. Y los peores efectos se ven cuando el paciente se detiene más de 12 horas con oxígeno al 100%, ¿no? Entonces, la idea es tenerlo en las primeras minutos o horas de la reanimación hasta que nuestro paciente se va estabilizando, nosotros vamos disminuyendo la concentración de oxígeno. Entonces, sí es verdad, por ejemplo, si nosotros nos excedemos en muchas horas teniendo al paciente con la mascarilla con reservorio, ¿no? ¿Qué vamos a tener en un paciente pediátrico? Por ejemplo, que más frecuentemente, el efecto que más frecuente podemos ver nosotros, que el paciente se comienza a telectasear, comienza a hacer atelectasias. ¿Por qué? Porque al tener un aporte prolongado del oxígeno al 100%, va a comenzar a barrer el nitrógeno que se encuentra normalmente en los alveolos, ¿no? En las vías respiratorias, y esto va a hacer que comiencen a colapsar los alveolos. De ahí, por eso era yo de la idea de que nosotros, como médicos del primer y segundo nivel de atención, conozcamos muy bien manejar nuestra oxigenoterapia, ¿no? Tener, por ejemplo, una mascarilla de Venturi. En un inicio le pongo la bolsa de reservorio. Y, por ejemplo, en un caso de una paciente con neumonía, le pongo la bolsa de reservorio, lo hidrato, ¿no? De repente, si está con espasmo esemático, lo voy a nebulizar. Veo que mi paciente mejora. Depende si es con dificultad respiratoria, pero ya no, le quito la mascarilla con reservorio, le coloco una mascarilla de Venturi que me permite ir graduando la FIO2, ¿no? Del paciente que le proporciono. Empiezo con 50, bajo 40, y ya el paciente probablemente lo voy a referir y lo refiero con su mascarilla Venturi, por ejemplo. Muchas veces los pacientes con dificultad respiratoria nos llegan con la bolsa reservorio. ¿Cuánto tiempo habrán estado con la bolsa reservorio? No lo sabemos. Entendemos, ¿no? Porque el paciente se encuentra con mucha dificultad respiratoria y queremos ayudarlo, ¿no? Pero podríamos de repente utilizar la mascarilla Venturi. No sé, me gustaría que los colegas, o de repente en otro momento, si cuentan con este dispositivo, por ejemplo, la mascarilla Venturi, que creo que es económico y sería fácil que lo tengan quizás en algún centro de salud, ¿no? No sé si el MINSA Así.
no sé, existe en todos lados. Sí. Sí, doctora, justo lo que acaba de mencionar ha sido algunas preguntas, algunos comentarios también de redes Ujú. y ya ha sido respondido, ¿no? Justamente están comentando que cuentan en los puestos de salud con cánula vinasal, incluso con máscara de vento. Ah, qué bueno. Doctora, cuestiones de tiempo, le agradecemos a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Lima. Muchas gracias, felicitaciones. Y Muchas vamos a dar paso a la doctora Johanna Dávila. La doctora está ya presente, por favor. Hola, sí. Ya. Bien, voy a pasar a presentar a la doctora Johanna Dávila. La doctora también es médico pediatra del Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Científica del Sur. Es miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias y es instructor APLS, Soporte de Vida Avanzado Pediátrico. Bueno, la doctora nos va a presentar el tema, el paciente con crisis asmática, cómo es el manejo inicial. Adelante, doctora. Gracias. Gracias. ¿Puede visualizar mi presentación? Sí, doctora, es correcto. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con este video. Este es un paciente que nos ha llegado el día de hoy, nuestro servicio de emergencia, el cual vamos a desarrollar el caso. Es un paciente varón de 8 años con un peso de 30 kilos que ingresa por emergencia con politirajes, saturando 90%, somnoliento, con una respiratoria de 45 por minuto y que tiene como antecedente importante asma. Muy bien, entonces vamos a hablar. El paciente con crisis asmática, ¿cómo es el manejo inicial? Los objetivos de esta presentación es primero hacer una evaluación inicial y clasificar la gravedad del paciente para decidir en qué momento o cuánto tiempo debemos tomarnos eh, para poder atender al paciente, si debe ser pronto o es que puede esperar el paciente algunos minutos. Dos, sería estabilizar al paciente a través de la evaluación sistemática en lo que corresponde a evaluación primaria. Y tres, tratar la crisis asmática de acuerdo a la clasificación de gravedad. Esos son nuestros tres objetivos principales de esta presentación. Empezamos definiendo lo que es una crisis asmática. La crisis asmática es un empeoramiento de forma aguda de los síntomas de la función pulmonar comparado con su estado basal del paciente. En algunos pacientes la crisis asmática con el cual llegan a la emergencia puede ser un debut de asma, o sea, no necesariamente tener el antecedente, pero en ese episodio es que debutan como con una crisis asmática. La evaluación va a ser evaluación sistemática siempre a todo paciente en un grado de urgencia, un establecimiento de emergencia o de urgencia. La evaluación siempre va a ser en base a lo que es el PALS, la evaluación sistemática, lo que corresponde a la impresión inicial a través del triángulo de evaluación pediátrica. Luego la evaluación primaria, que es sinónimo de estabilización a través del ABCDE. Evaluación secundaria que corresponde a la historia clínica de un formato, se podría decir, muy sucinto para poder identificar importantes información que nos ayude a definir un diagnóstico y además un examen físico ya detallado luego de la evaluación primaria y la evaluación terciaria que tiene que ver mucho con los exámenes auxiliares que uno solicita. Pero eso no quiere decir de que uno no puede pedir, por ejemplo, en evaluación primaria, algunos exámenes auxiliares como los gases arteriales, como un hemoglucotest. También se pueden hacer estos exámenes auxiliares que necesitamos para ayudar a estabilizar al paciente. Una vez que hacemos la evaluación sistemática, siempre hay que recordar que al paciente debemos hacer una evaluación constante. Una vez que evaluamos, debemos identificar algún problema y si lo identificamos, deberíamos intervenir y no pasar a otro problema sin haber solucionado el previo. Entonces, lo que yo debo preguntarme cuando llega un paciente es, ¿mi paciente está grave? ¿Con cuánta urgencia necesita ser atendido? ¿Tiene alguna situación que comprometa o amenaza la vida? Entonces, es importante además, como lo había expuesto mi colega previamente, hay situaciones que pueden amenazar la vida del paciente y que debemos tener en cuenta porque en ese momento el paciente requiere una atención inmediata y una intervención inmediata. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto a la vía aérea, la obstrucción total
o grave de la vía aérea. En la parte respiratoria, por ejemplo, tenemos problemas como el apnea o la bradipnea, en lo cual el paciente debe ser intervenido inmediatamente, o el distrés o el esfuerzo respiratorio es muy elevado, muy incrementado. La ausencia de pulso también es una situación que amenaza la vida del paciente, un estado de mala perfusión, el paciente hipotenso, paciente bradicárdico, son situaciones que amenazan la vida y que, como les vuelvo a repetir, hay que actuar inmediatamente. La alteración neurológica, como por ejemplo la falta de respuesta o la disminución del nivel de conciencia es otra situación que amenaza la vida del paciente, así como también la hipotermia y hemorragias importantes o petequias o morados propios del shock séptico, ¿no? Esas son situaciones que amenazan la vida y que tendríamos que tener en cuenta siempre en nuestro servicio de emergencia o de urgencias. Además, volverles a recordar lo que son las escalas del triaje, ¿no? Recuerden que el triaje es importante porque nos ayuda no para decir, ok, te atiendo aquí o te derivo al establecimiento que corresponde, sino es para definir con qué rapidez yo tengo que atenderte, ¿sí? Entonces, hay varias escalas. Esta es una presentación de diferentes escalas de triaje. Tenemos, por ejemplo, la canadiense, la australiana, la andorrana que usa la de España, ¿sí? Y que de acuerdo a las prioridades, son 5 prioridades las que se manejan y son, por ejemplo, en mi hospital de Revalidate de emergencia, nosotros manejamos 5 prioridades. El primero es resucitación, que nos quiere decir que hay que atender inmediatamente. El grado 2 de emergencia, que a lo mucho debería esperar entre 10 a 15 minutos. La prioridad 3, que son situaciones urgentes y que podrían, en el peor de los casos, esperar máximo hasta 60 o 30 minutos de acuerdo a la escala de triaje que usemos. La prioridad 4 se podría decir que es una urgencia menor, que podría esperar su atención entre 60 y 120 minutos, y la prioridad número 5, que es algo no urgente, que podría, según las escalas que usemos, podrían esperar entre 2 a 4 horas. Entonces, esta forma de clasificar nuestro triaje nos ayuda a y primero identificar los problemas o los pacientes que tienen problemas que puedan amenazar la vida del paciente, definir o en qué momento tengo que actuar. En caso, por ejemplo, tenga muchos pacientes, yo tengo que darle más importancia en la atención a aquel que tiene mayor prioridad porque tiene mayor riesgo de vida. Los otros pacientes, si es que no hay un personal, se podría decir, adecuado, más que adecuado, suficiente para atender a los pacientes que llegan a la emergencia, pues tendrían que las urgencias menores o las prioridades menores tendrían que esperar y nuestros esfuerzos deberían ir hacia los pacientes que tienen mayor prioridad. Muy bien, entonces, empezando la atención del paciente del caso clínico, empezamos siempre con un triángulo de evaluación pediátrica, desde que llega nuestro paciente. Entonces, este paciente es el video que les he presentado. En la parte del aspecto o la apariencia, tiene el paciente luce somnoliento, algo somnoliento, ¿sí? En la parte ventilatoria se le evidencia politirajes y en la parte circulatoria no se evidencia cianosis, ni palidez, ni piel reticulada. Entonces, aquí vemos claramente que hay 2 lados alterados, que es la parte de la apariencia y la parte de la parte respiratoria. Entonces, como mínimo, este niño en el triángulo de evaluación pediátrica tiene 2 lados alterados y por lo tanto tendría una prioridad 2, ¿sí? Y en la impresión general, si recordamos este cuadrito que les acabo de presentar, de acuerdo a los lados alterados, nosotros podemos hacer una impresión general. Recuerden que no es necesariamente un diagnóstico final, sino es una impresión general, inicial, ¿no? Y si tenemos la apariencia alterada y la parte ventilatoria alterada, nuestra impresión general sería que este paciente está en un fallo respiratorio. No olvidar que este paciente además tiene una saturación de 90% y una frecuencia respiratoria de 45 minutos, que son factores que pueden condicionar a que esta prioridad sea aún mayor, ¿no? Entonces, al final, este paciente tiene una prioridad 2 y según nuestra escala de valoración del triaje, correspondería a una emergencia muy urgente y el tiempo en el cual máximo debería esperar su atención este paciente debería ser entre 10 a 15 minutos, dependiendo de la escala que usemos. Nosotros lo que usamos es la andorrana de España, ¿sí? Que en teoría no más de 10 minutos debería ser atendido este paciente. Muy bien, entonces este paciente, como es una prioridad 2, deberíamos atenderle a un área de shock trauma, ¿sí? Para estabilizar, para empezar con la evaluación primaria y la estabilización. Recuerden, es el A, B, C, D, E. Yo debo evaluar la A, que es la vía aérea, y si encuentro yo un problema, debería solucionarlo, y una vez solucionado, recién pasar al B. No debería dejar ningún problema
aún pendiente de solucionar y pasar a las siguientes evaluaciones. Entonces, este paciente que nos llegó en la vía aérea no tenía secreciones, la vía aérea estaba permeable y estaba mantenible, por lo tanto, lo que decidimos es a este paciente con un problema respiratorio importante, dejarlo en una posición semisentada, ¿sí? Y mantener la vía aérea abierta. En la parte B, ya a este paciente lo monitorizamos y encontramos una saturación de 90% con un FIO2 21%, una respiratoria 45 por minuto, además evidenciamos tiraje subcostal, intercostal, supraesternal y desbalance tóraco-abdominal. El murmullo vesicular estaba disminuido y se ocultaban sibilantes inspiratorios y expiratorios. Entonces, lo que hicimos aquí, lo que vemos en este paciente, el primer problema que observamos es que la saturación estaba muy baja, el 90%, y por lo tanto, si yo veo este problema de hipoxemia, lo que hay que dar es oxígeno inmediatamente. Eso es lo que nos enseña en la estabilización el método de PALS. Y lo que usamos es una máscara reservorio a 15 litros y llegó este paciente a saturar 98%. La frecuencia cardíaca de este paciente estaba en 139 por minuto, su presión arterial 100/60, adecuada para su edad, ruidos cardíacos rítmicos, no habían soplos, el llenado capilar estaba dentro del valor normal, no había frialdad distal, tampoco palidez y los pulsos simétricos y de buen tono. En este caso no había signo de hipoperfusión, pero lo que sí mínimamente tenemos que hacer es ponerle sus electrodos, monitorizar a este paciente y colocar una vía periférica o dos, de acuerdo al estado del paciente. En la parte neurológica encontramos somnoliento al paciente, pero despertaba al estímulo verbal. A Glasgow 15 estaba con habla algo entrecortada, nuevamente se dormía, las pupilas estaban reactivas a la luz, no había focalización y, como saben ustedes, en la D siempre, en todo paciente grave, siempre debemos pedir un hemoglucotest y la glucosa estaba en 120. Por la parte neurológica, el déficit neurológico, decidimos no requiere ninguna intervención, inmediatamente pasamos a la E. En la exposición teníamos una temperatura de 36,5 y no evidenciamos ninguna alteración o lesión en la piel, por lo tanto no requería ninguna intervención. Entonces, una vez estabilizado mi paciente, yo tengo que identificar el problema fisiopatológico que hay en este paciente. Recuerden que en la parte, según lo que había conversado ya previamente mi colega previamente, en la parte respiratoria hay 4 causas que pueden condicionar a este problema respiratorio, que son el tema de obstrucción de vía aérea superior, obstrucción de vía aérea inferior, una alteración en el parénquima y una alteración a nivel central, ¿no? Entonces, en este paciente lo que estamos viendo que el problema es obstrucción de vía inferior. ¿Por qué pienso en eso? Porque yo lo que encuentro a la expultación en la evaluación primaria encuentro sibilantes. Y eso es sinónimo de obstrucción de vía inferior. Y por eso es que para mí, el problema radica en la obstrucción de vía inferior. Y la metodología PALS nos dice, ok, si hay obstrucción de vía inferior, piensen en los dos más frecuentes, las dos patologías, que puede ser una bronquiolitis o que puede ser el asma o puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, bronquiolitis con este niño de 8 años definitivamente no lo voy a pensar, lo que me queda es un problema cardíaco y un problema de asma. El problema cardíaco se aleja un poco, ¿por qué? Porque yo no ausculto soplos, por lo menos en mi estabilización no estoy auscultando soplos y por lo tanto me estoy quedando con un problema de obstrucción de vía inferior que probablemente sea un asma, ¿no? Entonces, este paciente hay que catalogarlo también si se encuentra en dificultad o en insuficiencia respiratoria. Hay una línea muy delgada que puede separar la dificultad con la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque hay muchos sintomatología que puede encontrarse en la dificultad respiratoria severa, que puede ser el inicio de una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, hay una línea muy delgada. Entonces, este paciente, como ustedes ven acá, en el lado de dificultad respiratoria encontramos una vía aérea permeable, abierta, encontramos un niño taquipneico con esfuerzo respiratorio, buen movimiento del aire, hay taquicardia, palidez, está el paciente ansioso, agitado, ¿sí? Y en la parte cuando ya el paciente está entrando en insuficiencia respiratoria, todos estos signos van disminuyendo. Generalmente la vía aérea no está mantenible, la frecuencia respiratoria de lo que estaba muy incrementada, ya comienza el paciente a agotarse, ¿sí? Puede ser una bradipnia o apnea, si es que yo no me he percatado oportunamente. El esfuerzo respiratorio de lo que era muy elevado comienza a normalizarse y me puede dar una falsa
idea de que este paciente está mejorando cuando realmente se está agotando, y luego pasar a que este menor esfuerzo de alguna forma desaparezca y se convierta en un apnea. El pasaje aéreo, de vía, el movimiento de aire en tórax inicialmente es bueno, pero después va disminuyendo. La frecuencia cardíaca, que inicialmente es muy incrementada, a medida que el paciente también va disminuyendo sus mecanismos de compensación, se va volviendo bradicárdico, y el paciente inicialmente puede estar pálido y luego ya se torna cianótico. En la parte neurológica, el paciente inicialmente puede estar ansioso, desesperado, como signo de que le falta oxígeno. Y ya cuando está entrando en insuficiencia respiratoria, esta alteración o esta ansiedad que tiene el paciente por avidez a oxígeno, se puede ir pasando ya a somnolencia, que lo que me está haciendo entender esta somnolencia es que hay una retención de CO2. ¿Sí? La retención de CO2 está asociada a somnolencia, por eso es que el paciente, como hay retención, a medida que va empeorando, va reteniendo CO2, esto va produciendo somnolencia. Entonces, por eso es que yo mi paciente, en mis fases finales o de insuficiencia respiratoria, yo encuentro un paciente ya somnoliento. Entonces, el caso clínico, donde ustedes ven que el paciente está un poco somnoliento, está ya entrando a una fase de insuficiencia respiratoria. Entonces, el problema fisiológico, en este caso, como les volví a repetir, es una obstrucción de la vía inferior, ¿no? Porque encontramos sibilantes, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que yo he colocado el oxígeno, he puesto vía periférica, ¿no? Estoy monitorizando a mi paciente y ya identifiqué el problema, lo que tengo que ir es puedo ampliar yo la historia rápidamente a través del SAMPLE o SPAN, que cambió de término a partir de 2020, signos y síntomas, alergias, medicación, patología, el lunch, que era última comida, y eventos, ¿no? Ese era el sample, y ahora, bueno, se llama SPAN, que prácticamente incluye todo esto, ¿no? S de signos y síntomas, P de patologías previas, A de alergias y M de medicación que recibe el paciente. Entonces, rápidamente podemos ir, cuando manejamos un paciente crítico, lo ideal es no solo que sea un médico el que atiende a este paciente crítico, sino todo un equipo, ¿no? Pueden ser 2, 3 médicos, 2, 3 enfermeras, 2, 3 técnicos. Ese es lo ideal. Entonces, a la par que tú vas estabilizando a tu paciente, puede ir otro colega a hacerle la historia con los papás, ¿no? Pero en el caso que estés solo, ya estabilizaste, tienes que dar prioridad a la estabilización y luego de eso a comenzar a preguntar. Entonces, la historia de este paciente que les acabo de presentar es de un día que inicia con tos, ¿sí? Esta tos se incrementa y aparece dificultad respiratoria desde hace 2 horas, ¿no? Ha presentado 2 vómitos y ha ido en incremento la dificultad respiratoria. Eso es lo que nos refieren los padres. En patologías previas, este paciente sufre de asma, tiene el diagnóstico de asma y ha estado hospitalizado hace 2 meses. En alergias, aparentemente ninguna, y medicaciones, lo que recibe la mamá, refiere a la mamá que es fluticasona, pero que lo ha abandonado hasta hace 6 meses porque ya no ha conseguido cita. Entonces, en cuanto al examen ya un poco más detallado de este paciente en la evaluación secundaria, lo que encontramos pues es un paciente taquicárdico con una cardíaca de 135, una respiratoria 45, satura 98 con máscara de reservorio, una presión arterial adecuada y temperatura adecuada. El paciente luce aún somnoliento, con las mucosas orales húmedas, la piel tibia, el llenado capilar en 2 segundos. No hay frialdad distal, pero se evidencian tirajes intercostales, subcostales, supraesternales y desbalance tóraco-abdominal. El murmullo vesicular está disminuido, se escuchan sibilantes inspiratorios y expiratorios. Ruidos cardíacos, aparentemente de buena intensidad, no hay soplos, está el abdomen blando, depresible, no hay visceromegalia, ¿sí? Por ejemplo, el hecho que no hay visceromegalia me aleja muchísimo más, pongamos, diagnóstico diferencial de un ICC, ¿no? No hay soplos tampoco, así que eso me ayuda a pensar mucho más, a seguir pensando en una crisis asmática. Neurológico somnoliento, responde a órdenes simples, no hay focalización. Muy bien, entonces ahora el diagnóstico es, primero, empezamos con insuficiencia respiratoria. Segundo, lo que yo estoy pensando es que es una crisis asmática. Y lo que me queda ahora es determinar el grado de severidad de esta crisis asmática para yo poder iniciar el tratamiento, ¿sí? Entonces, existen varios scores. Lamentablemente, según las revisiones, no hay una validación de estos scores. Por lo tanto, se decide por consenso o por buena práctica clínica usar determinado score. Lo ideal es que en una institución, vamos a imaginar, vamos a ver, es salud, que es donde yo trabajo, se ha hecho una guía de crisis asmática
Y en la guía de práctica clínica, por buena práctica clínica, ya que no se ha encontrado evidencia o de se puede decir, trabajos de validación de estos scores, por buena práctica clínica se ha escogido el Pulmonary Score, ¿no? Entonces, pero la idea es de que este score que se usa lo usen todos. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a evaluar en base a un score cuando llega mi paciente y a veces cuando lo reevalúa mi paciente no necesariamente va a ser el mismo médico y la idea es que el mismo médico evalúe con ese mismo score la respuesta al tratamiento. No es dable que, por ejemplo, entre un médico, evalúa con el Pulmonary Score, viene el siguiente, usa el PRAN, entonces pueden variar la forma de evaluar. Entonces la idea es que haya un solo lenguaje en la evaluación. Entonces hay muchos, pueden elegir el que más de alguna forma se adapte a su realidad, ¿sí? Por ejemplo, les vuelvo a repetir, en cuanto a e-salud, lo que se ha definido es el Pulmonary Score, incluso en la historia clínica electrónica que nosotros trabajamos, ya está incluido dentro de la historia clínica la evaluación del Pulmonary Score. Nosotros simplemente tenemos que marcar y eso nos facilita, por ejemplo, este sistema donde ya nos dice qué grado de severidad tiene la crisis. Nos facilita muchísimo porque a veces es un poquito difícil acordarnos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en cuanto a la historia clínica electrónica de salud, tenemos reciente, ¿no? Eso ya hace menos de, se podría decir, de 6 meses. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá les presento la clasificación de severidad de la crisis asmática, en este caso de lo que es el GEMA, ¿sí? Donde evalúa, por ejemplo, leve, moderada, ¿sí? Tomando en cuenta, por ejemplo, si hay disnea, cómo está el habla, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Algo que usan mucho la mayoría de scores es, por ejemplo, el BEF o el PEF. Nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a esa evaluación. Nuestra evaluación es netamente clínica, pero, por ejemplo, acá este es del GEMA del 2020, sí que le estoy presentando. Este es, por ejemplo, del GINA del 2020. Las actualizaciones del GINA últimas, son los puntuales los cambios. La clasificación de la crisis, del grado de crisis no ha variado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el GINA, este es un algoritmo que presenta para atención primaria, donde en forma rápida y se podría decir sencilla, te dice cómo clasificar tu crisis si es que vas a usar esta forma de clasificar, ¿no? Entonces, leva moderada, habla en frases, ¿no? Es indiferente si se sienta o se acuesta, no se ve agitado, por ejemplo, la saturación está entre 90 y 95, o un PEF mayor de 50. Y hablan de severa, por ejemplo, cuando el paciente habla palabras entrecortadas, ¿sí? Está agitado, la saturación baja, menos de 90. Entonces a ellos los define como severo. Muy bien, entonces ahora, por ejemplo, les presento la clasificación la guía británica del 2019, que es una de las guías que prácticamente ha servido de base para la mayoría de guías siguientes. El GIN, el GEMA, usan mucho esta referencia de la guía británica. Por ejemplo, la guía británica me clasifica en asma leve o moderada, asma severa y asma que hay riesgo de vida del paciente, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho sobre esto. Vamos a continuar. Y aquí les presento la del Pulmonary Score, que es la que ha adaptado la guía del JETSI, ¿sí? De salud de la crisis asmática, en la guía que se realizó en el 2023, noviembre. Y es el Pulmonary Score. Vuelvo a repetirles, se tomó esta Pulmonary Score porque no se encontró ninguna score validado y por buena práctica clínica y por la facilidad que no necesitas muchos instrumentos para evaluarlo, se decidió tomar este Pulmonary Score por consenso. Entonces, el Pulmonary Score, por ejemplo, toma en cuenta la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso del esternocleidomastoideo, ¿no? Más que a veces no lo podemos percibir, pero sí palpar para ver si está incrementado su uso. Y además se toma en cuenta la saturación, ¿no? Entonces tú, de acuerdo a lo que encuentres en tu paciente, sacas un puntaje, ¿no? De 0 a 3 es una crisis asmática leve, de 3 a 6 es moderada y de 7 a 9 severa, ¿no? Y evalúa la saturación.
En leve hablan de una saturación mayor a 94, moderada de 91 a 94 y grave cuando la saturación de este paciente es menor del 91%. Si hay discordancia, vamos a imaginarnos, tengo mi paciente con un pulmonary score vamos, que me da para moderada, pero tiene una saturación de menos de 91 y según la saturación, la valoración de saturación es severa, yo debo tomarla más grave. En este caso, para mí no sería moderada, sino sería grave. ¿Por qué? Por la saturación. ¿Sí? Entonces, en el caso del paciente, vemos la frecuencia respiratoria está en 45, habían sibilantes respiratorios sin estetoscopio y en este caso tenemos 2 y 3.5 que da para una moderada, ¿no? Pero la saturación de este paciente estaba en menos de 91, me da para grave, entonces lo que yo voy a tomar es una crisis asmática grave, ¿ya? Entonces con esto ya clasificamos el caso clínico. Ahora, ¿qué intervenciones yo debo de hacer? Ya sé el diagnóstico, sé la gravedad del paciente, entonces yo tengo que comenzar a actuar. Entonces, ¿qué haría? Usaría salbutamol inhalado, salbutamol nebulizado, le daría bromoripatropio, le colocaría sulfato de magnesio, corticoides, quizá el paciente por la somnolencia ya tengo que prepararme para intubar, o sea, ¿qué debería hacer? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer y en la estabilización lo hicimos es proporcionar oxígeno. En los pacientes asmáticos, el principal motivo de muerte o causa de muerte es la hipoxemia, ¿sí? Por eso es importante dar oxígeno al paciente. Además, mientras la saturación sea más baja, tiene mayor predicción para que este paciente quede hospitalizado. Si la saturación es menos del 92%, existe mayor, es un signo predictor de hospitalización. Y eso sí se mantiene después incluso de haber dado una hora de tratamiento agresivo. Se mantiene el paciente con menos de 92, la probabilidad de que hospitalice es muchísimo más alta, ¿sí? Entonces, eso no sirve. ¿Por qué? No sirve para cuando te llegue un paciente con saturación baja, le diste una hora, dice, entonces este paciente no va a salir. Sigue con saturación menos de 92, dice, este paciente no va a salir, va a continuar hospitalizado. Entonces tú ya vas preparando tus trámites para hospitalización, ¿no? Ya vas, incluso puedes darle la información a la madre de que este paciente se tendría que quedar. Cuando tú ofreces oxígeno a través de los diferentes dispositivos que habló mi colega, la doctora Raquel, el objetivo en la crisis asmática es no llegar al paciente a 100%, sino que esté en un rango entre 94 y 98%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice. Inicialmente a todo paciente grave siempre empezamos con máscara de reservorio, generalmente, pero a medida que nosotros vamos tratando, eso es plausible de ir disminuyendo la cantidad de oxígeno. Eh, Hay un algoritmo en el manejo de la crisis asmática. Hay medicamentos de primera línea, ¿sí? Hay medicamentos de segunda línea y medicamentos de tercera línea. Estos medicamentos de primera línea, que son los que generalmente más usamos, tienen mayor grado de evidencia. Por ejemplo, tenemos a los salbutamol, tenemos a los corticoides y tenemos a los anticolinéricos, el bromoripatropio. Estos son los de primera línea. Tienen grado de evidencia nivel 1A. La segunda línea tenemos, por ejemplo, al sulfato de magnesio y tenemos también a la aminofilina. También tenemos al sulfato de magnesio en infusión, ¿sí? No en bolo solamente, y el salbutamol endovenoso. El nivel de evidencia es aceptable, 1A, 1B, pero a medida que hay otros productos como el Helios o por ejemplo, el sulfato de magnesio inhalado o en infusión, todavía falta evidencia. Hay pequeños trabajos en pequeños grupos, pero que no podemos generalizar y determinar realmente la eficacia de este tratamiento, ¿no? Al final, lógico está que uno decide de acuerdo a lo que requiere el paciente. ¿Sí? Y hay medicamentos de tercera línea. Ahí tenemos, por ejemplo, la infusión de ketamina, anestésicos inhalados y pacientes para ECMO, que requieren ECMO, pero esos ya son pacientes intubados, por ejemplo, ¿no? Los anestésicos inhalados y los que requieren ECMO. Entonces, empezamos los de primera línea, el salbutamol. Ya todos sabemos, es un agonista beta 2, relajación directa del músculo lisobronquial, ¿sí? Y la controversia es, ¿debo usar inhalador? ¿Debo usar nebulización? ¿No? Entonces, la evidencia nos dice, no hay diferencia entre el salbutamol inhalado y el nebulizado. La única diferencia es que yo en uno doy oxígeno, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, con la nebulización yo tengo más efectos secundarios porque en la nebulización estas
partículas del salbutamol se pegan en la mucosa y por tanto puede producir mayores efectos secundarios y además disperso aerosoles que puedo hacer de que se propaguen estos virus. ¿Sí? Entonces esa es la única diferencia, pero en el efecto broncodilatador la evidencia dice que no hay diferencia. Ahora, pero sí es importante al momento de decisión tomar en cuenta no solo el efecto. Si yo veo que dos productos me dan igual, perfecto, pero también luego de eso tengo que pasar a ver lo que es costo. ¿Sí? Porque a veces los médicos no solo pensamos en resultados, no solo pensamos en resultados y no pensamos en costos para la institución, que al final es importante. Entonces, la evidencia que me dice, no hay diferencia, tú puedes usar cualquiera, perfecto, pero lo que te sugiere es por las razones que les acabo de dar, es de que en los pacientes con crisis asmática leve a moderada se debería usar el salbutamol inhalador, ¿sí? Con espaciador siempre. Efectos secundarios mínimos, costo-beneficio, el costo es menor, entonces se recomienda menor, incluso, como les vuelvo a repetir, menor propagación de aerosoles, entonces por eso se recomienda lo que es el salbutamol inhalado. Y en la crisis severa sí se recomienda usar la nebulización porque tú estás dando oxígeno. ¿Sí? La dosis de estas salbutamol inhalados se da entre 2 a 10 PAF. ¿Ya? Las guías te van a decir peso entre 3, peso entre 0.5, menores de 5 años máximo 5 PAF, mayores de 5 años máximo de 10 PAF. Otras te van a decir de 2 a 10, tú empiezas, si es algo leve, con menos PAF, no sé, 2, 3 PAF. Si el paciente no responde, puedes ir avanzando, subiendo a 4 o 5 PAF, pero no deberías pasar de 10 PAF. La mayoría de guías prácticas clínicas te dicen no pases más de 10 PAF. Pero siempre se procura empezar de acuerdo a la gravedad. Si es leve, empiezas con pocos PAF. Si es moderada, un poquito más de PAF. Y si es severa y no tienes, por ejemplo, para nebulizar, usa tus PAF. En la epidemia de COVID, la pandemia del COVID, no fue muy bien. No usamos nebulización por el tema de la dispersión de los aerosoles. Nos llegaron pacientes con crisis asmáticas severas y que respondieron muy bien con salbutamol inhalado. ¿Sí? La nebulización, si la decides hacer, es 0.15 miligramos por kilodosis. El mínimo siempre recomendable usar 2.5, que equivale a 10 gotitas, y se deben de dar cada 20 minutos en una hora, ¿no? Que es donde yo voy a volver a evaluar a mi paciente. La nebulización continua, no hay mucha evidencia en que sea mejor que la nebulización por intervalos. Hablamos de nebulización pura, ¿sí? O sea, comparo nebulización continua con nebulización intermitente. No hay diferencias. Y si decides hacer la nebulización continua, que normalmente no es lo primero que uso, sino cuando no hay respuesta, a veces se usa la nebulización continua, la dosis es de 10 a 15 miligramos de salbutamol por hora. Pasamos al uso de corticoides. El corticoide, ¿por qué es importante? Porque me ayuda a resolver la exacerbación, a solucionar la exacerbación, me acelera esta resolución y además me previene las recaídas. El hecho, por ejemplo, si mi paciente está hospitalizado, está yendo mejor, se ha visto de que si yo no uso corticoides es muy probable que dentro de la hospitalización vuelva a incrementarse sus síntomas. Por eso es que dice que previene las recaídas dentro de una misma hospitalización, de que empeoren sus síntomas. La duración de la terapia, la mayoría de las guías de práctica clínica te dicen 3 a 5 días. Algunas te dicen puedes usar hasta 14 días, de acuerdo a cómo responde el paciente. Incluso hasta 14 días dicen que no es necesario ir desescalando de a poco, sino bruscamente podrías quitar. ¿Ya? ¿Qué también te recomienda la mayoría de prácticas clínicas? Que no uses corticoide en las crisis asmáticas leves, pero, por ejemplo, si llega una crisis asmática leve, le haces su salbutamol inhalador, como hemos conversado, y responde a la hora y se solucionó el problema, lo mandas a casa sin corticoides orales. Pero si, por ejemplo, no respondió en la primera hora, no ha mejorado del todo, en la siguiente hora se recomienda empezar el corticoide vía oral. O también aquellos pacientes que ya vienen tomando corticoides inhalados o que tienen frecuentemente crisis o asma no controlado, se recomienda en ellos preferible iniciar corticoide vía oral para la casa o después de la primera hora en las crisis asmáticas leves. Lo ideal, el corticoide debería, si es que vas a iniciar, por ejemplo, endovenoso, es usarlo dentro de la primera hora. Incluso es una forma de medir calidad de atención. Así como hablamos de sepsis, la hora de oro, el antibiótico, la primera hora, también se dice que debe ser el corticoide en la primera hora de atención. ¿Ya? Dosis. Vía oral tenemos la prednisolona o prednisona, que es lo que más usamos en Salud y Minsa. ¿Sí? 1 o 2 miligramos por kilo día. La dosis máxima en los niños es menores de 12 años, es de 40 miligramos por día. Y como le vuelvo a repetir, 3 a 5 días es más que suficiente. ¿Podría alargarse? Sí, y eso de acuerdo a la evolución clínica.
Endovenoso nos hablan mucho de la hidrocortisona, dosis a 10 miligramos por kilo de dosis de carga, máxima dosis 250. Hay algunas que refieren que puedes usar hasta 500 miligramos. Pero en general la mayoría en niños menores de 12 años, 250 miligramos. Otra opción, y es la que por ejemplo nosotros contamos en salud, es la metilprednisolona, 1 o 2 miligramos por kilo dosis, como dosis de carga, y luego repartirlo en 4 dosis. Otra controversia hay uso de corticoides inhalados a la par de los corticoides sistémicos, ¿no? Muchas veces o usan, por ejemplo, no sé, fluticasona, que es lo que tenemos en salud, de 125, 2 cada 12 horas, ¿no? Entonces, no hay muy poca evidencia en la cual te dice de que deberías tú agregar, además de corticoide sistémico, bien sea vía oral o vía endovenosa, agregar tu corticoide inhalado, ¿no? En este caso, hay muy poca evidencia en la cual te dice que realmente te ayuda. Al contrario, lo que haces tantos PAF que incluso en cuestión de costos no es lo ideal, ¿no? Y lo otro es, no hay evidencia suficiente para decir si me va a ayudar el corticoide inhalado, ¿no? Al agregarlo, ¿sí? Ahora, si no tienes corticoide para iniciar vía sistémica y solamente tienes el corticoide inhalado, pues úsalo, ¿no? Sabemos que el efecto no es inmediato, pero entre no dar nada, sí sería ahí sí se ha visto que sí podría ayudar. Luego pasamos al anticolinérgico, el bromuro hipratrópico, que es lo que usamos nosotros aquí en Perú. Se aconseja no en crisis leves, siempre en crisis moderadas, ¿ya? Moderadas a severas, y esto se ha visto porque hay evidencia, en disminución de lo que es la hospitalización y la mejora del flujo respiratorio pico, ¿sí? Y del PEF, ¿ya? También es importante porque a veces usamos bromuro hipotropio por 4, 6, 8 días. Se ha visto que la ayuda o el efecto o el beneficio se ha visto en las primeras horas. Ya una vez que el paciente está hospitalizado, no se ha visto beneficios agregar al salbutamol y al corticoide agregar el bromuro. Por eso lo ideal es solamente tiempos cortos el bromuro hipotrópico. Por lo mismo que no hay evidencia de que me ayude. Las dosis fluctúan entre 4 hasta 8 PAF, las diferentes guías, algunas en 4 o 6, otras hasta 8, ¿no? De 6 a 8. Recuerden que la dosis, hay muchos estudios, sí, con bromuro hipratropio nebulizado, lo cual no tenemos aquí en Perú, pero sí, por lo menos no en salud, en MINSA, pero sí en el inhalado, ¿no? Y el inhalado se usa de 4 a 8 PAF, puede ser cada 15 o 20 minutos en la primera hora. Y ahora pasamos a lo que es la segunda línea, ¿sí? Si no ha respondido a esta primera línea, yo debería usar un producto que se llama el sulfato de magnesio, que es el de segunda línea, y lo que produce es un bloqueo transitorio de los canales de calcio, lo que va a producir es una relajación muscular, y ¿cuándo deberíamos usarlo? Cuando no responde a los de primera línea, como dice acá, falla en la respuesta inicial, y cuando la hipoxemia es persistente, no ha mejorado. Se recomienda el sulfato de magnesio. Se ha visto también que disminuye las hospitalizaciones, ¿sí? Y su dosis es de 50 miligramos por kilo en bolo, máximo 2 gramos, ¿sí? Pasarlo con cloro de sodio en unos 30 minutos. Ahora hay varios trabajos que están evaluando la infusión continua durante 4 horas, 50 miligramos por kilo por hora por 4 horas. O sea, en total en 4 horas yo daría 200 miligramos de sulfato de magnesio. Hay trabajos, ¿sí? En los cuales como es el de acá, por ejemplo, que se desarrolló un estudio en Paraguay, en niños entre 6 a 16 años, con crisis asmática severa o severa, ¿sí? Y que comparó el sulfato de magnesio de 50 miligramos dado en una hora, comparado con otro grupo de niños que recibieron por 4 horas en infusión. Entonces, se vio que redujo el riesgo de hospitalización más allá de las 24 horas, mejor dicho. El paciente fue dado, si yo comparaba los dos grupos, hay un 37%, ¿sí? Se podría decir, de reducción de riesgo de que el paciente permanezca más allá de las 24 horas hospitalizado. Muchos pacientes se fueron dentro de 24 horas o antes, comparado con el que recibió solamente el sulfato de magnesio en una hora, ¿sí? Y lo otro buen dato importante es que, por ejemplo, el número de pacientes a tratar para que este resultado se presente de que el paciente reduzca
no esté hospitalizado más allá de las 24 horas, se necesitan 3 pacientes para que un paciente se evite su hospitalización prolongada, más allá de 24 horas. En un grupo hubo 19 pacientes, en otro 21 pacientes, y así hay varios trabajos de investigación que son pequeñas muestras, que realmente para llegar a una conclusión o una evidencia más fuerte se requieren muestras mucho más grandes, ¿no? Entonces, faltan más trabajos, falta. Y aquí pueden salir ideas para hacer trabajos de investigación con esta presentación. Y tenemos otro producto, otro medicamento de trabajo de segunda línea, que es la aminofilina. Muchos trabajos hablan de la teofilina, pero no con, por ejemplo, en el hospital no tenemos la teofilina, pero sí tenemos la aminofilina y generalmente lo llevamos a usar ya en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Se considera ya en crisis asmática severa o que amenaza la vida, pero que no han respondido a la terapia de broncodilatadores y corticoides. Su dosis es de 5 miligramos por kilo, carga en 20 minutos y seguido ya de una infusión continua a 1 miligramo por kilo hora. ¿Qué hace la función, la aminofilina? Se ha visto a través de trabajos de investigación que mejoran la función pulmonar, que mejoran la saturación de oxígeno en niños con asma severa, pero no hay otros datos, por ejemplo, estancia hospitalaria, evitar que ingresen a ventilación mecánica, no ha medido, ¿sí? No ha medido, no hay evidencia que mida eso. Entonces, hay muchos efectos secundarios y lo que al final te dice, ok, valora el riesgo-beneficio, ¿no? Y generalmente si ya hemos agotado la primera línea, la segunda línea y el paciente sigue grave, pues de decisión del médico, pues probablemente empezar con otros medicamentos como la filina o como productos, medicamentos de tercera línea, que tenemos ahí la ketamina en infusión o anestésicos inhalados o ECMO. El anestésicos inhalados y el ECMO es en pacientes intubados. La ketamina se ha visto el uso también en algunos trabajos de investigación, pero dosis bien bajitas, a 0,2 miligramos por kilo en bolo, en pacientes no intubados, ¿sí? Que puede usarse en emergencia, y seguido de una infusión a 0,5 miligramos por kilo hora, en infusión continua por 2 horas. ¿Ya? Hay trabajos de investigación. No hay suficientes estudios, igual nos falta evidencia para evaluar su eficacia. Y lo otro que también teníamos que conversar es si yo debo pedir a todo paciente con crisis asmática desde el ingreso un AGA o una radiografía de tórax. Primero hay que hacer la primera línea de tratamiento y si no hay respuesta, deberíamos pedir los exámenes auxiliares. Ahí podríamos entrar con un AGA o con una placa de tórax. En caso yo necesite, por ejemplo, la placa de tórax, descartar alguna complicación, una telectasia, un neumotórax, ¿no? Entonces, una neumonía. Entonces, allí sí, si no hay respuesta en la primera hora, por lo menos, ¿sí? Y los gases arteriales igual. ¿No? Si tengo dudas, ver el ácido láctico, ¿no? A veces quizá clínicamente no tengo claro si el paciente requiere ventilación mecánica, podríamos ayudarnos también. O, por ejemplo, unos gases arteriales nos podrían ayudar para ver los electrolitos, que no tenemos rápido el resultado, ¿no? A veces el dosaje de sérico de electrolitos demora. Entonces el AGA también nos podría ayudar porque estos pacientes con salbutamol que usan frecuentemente pueden tener acidosis láctica o pueden tener hipocalemia, ¿sí? Entonces también nos ayuda. Entonces, una vez que yo he catalogado, le habíamos dicho, a la severidad, hay que empezar, ¿no? El tratamiento. Entonces, el GINA, por ejemplo, el 2020 me dice, en la leve a moderada, inicia un tratamiento con beta 2 de 4 a 10 inhalaciones, más corticoide, ¿sí? En pacientes que tienen, ya les había comentado qué características tienen para iniciar en la crisis asmática leve. Leve a moderada, te dice el GINA, ¿no? Y en la grave, cuando no responden luego del tratamiento inicial, por ejemplo, una leve moderada, ¿no? La moderada no responde al tratamiento de corticoide de beta 2, entonces lo que se te aconseja es catalogarla ya como grave y iniciar tu bromuro-ipatropio, ¿sí? Puedes hacer otro rescate durante 1 hora con beta 2, agregas tu bromuro-ipatropio, probablemente ya requiera corticoide endovenoso, y si luego de eso no mejora, puedes ir al sulfato de magnesio, etcétera, ¿no? Eso es lo que te habla. Ahora, este algoritmo es el de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, donde, bueno, está un poquito pequeño, pero te habla, ¿no? Igual, primero está determinar el grado de severidad de tu crisis asmática. Por ejemplo, si es leve, te habla de salbutamol, ¿sí? Y valorar si es que requiere o no corticoide oral. ¿Sí? Si es moderado, te habla oxígeno, salbutamol, bromuro en la moderada y corticoide bioral siempre y cuando el paciente lo tolere. Y en la grave,
Lo que te refiere acá es oxigenoterapia, salbutamol a demanda, corticoides, ¿no? Y ahí tendrías que, en este paciente, usar bromuripatropio y en este caso también sulfato de magnesio si no hay respuesta. Y este paciente definitivamente se tiene que hospitalizar, ¿no? Severa. Esta es del JETSI, que justo les comentaba en salud, en donde recomiendan, por ejemplo, en la crisis asmática leve, según el Pulmonary Score, el uso de salbutamol, ¿sí? Durante la primera hora, ah, cada 20 minutos, ¿sí? Y la moderada, te dice oxígeno si es que requiere, el salbutamol inhalado y corticoides bioral. Si no mejora en la primera hora del moderado, recién ahí agregar lo que es el bromuripatropio y hacer otro rescate con beta-2. Si este paciente está con severa, te dice, en la severa, oxígeno, te dice salbutamol nebulizado cada 20 minutos, te dice bromuripatropio inhalado y corticoides. En la primera hora de la severa, corticoides, salbutamol, oxígeno y bromuro, 4 cosas. Si luego la primera hora no mejora, recién ahí agregar sulfato de magnesio, ¿sí? Ese es el manejo, lo que es, y este es del criterios de ingreso, ¿sí? Al paciente a la hospitalización y qué criterios tengo de ingreso para la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pacientes deben ser hospitalizados, aquellos que permanecen sintomáticos después del tratamiento de la primera hora o que requieran oxígeno, bueno, el PEF o el FEP, ¿no? Menos de 50. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de haber sido intubado, ¿sí? O en ventilación mecánica, o que haya tenido frecuentes visitas o uso de inhaladores, por ejemplo, un inhalador el uso de un inhalador en un mes, haber gastado un inhalador de salbutamol también es un factor de riesgo para que el niño se complique. Entonces, en esas situaciones es recomendable, o si tiene una comorbilidad, recomendable hospitalizar. ¿En qué pacientes deberían ingresar a la UCI? Aquellos que tienen, bueno, una parada respiratoria, obvio que sí, ¿no? Disminución del nivel de conciencia y que no mejora después del tratamiento inicial, pues sí, a la unidad de cuidados intensivos, deterioro funcional progresivo a pesar del tratamiento, una saturación menos de 90 que se mantenga a pesar de que tú le estás dando oxígeno con más que reservorio, que es el que más PO2 damos, y la saturación a 11 se tiene menos de 90%, lo recomendable es que este paciente hacer una interconsulta UCI, ¿no? Y trasladarlo. Aquel que haya una hipercapnia, una necesidad de soporte ventilatorio, un neumotórax. Esos pacientes en la atención primaria, por lo menos si tú después de la primera hora lo tienes, tú ya deberías, bueno, la severa en la atención primaria, tú deberías, y secundaria, deberías probablemente ya, sobre todo en la primaria, atención primaria, ya estar coordinando la referencia a la par que vas dando tratamiento, ¿no? Y más aún en aquellos pacientes que ya tenían antecedente de ventilación mecánica o frecuentemente hospitalizado por crisis asmáticas, tú empiezas tu tratamiento y ya vas refiriendo. Nunca dejar al paciente sin tratamiento. Bueno, entonces el caso para terminar, definimos que a través del pulmonary score es una crisis asmática severa. Entonces, este paciente en la primera hora lo que se dio es nebulización con salbutamol a 5 miligramos cada 20 minutos por 3 veces. Se le dio bromuripatropio 6 PAF cada 20 minutos por 3 veces, siempre con su aerocámara. Se le ofreció oxígeno y además metilprednisolona 60 miligramos y luego se dejó a 30 miligramos cada 6 horas. Luego de la segunda hora, al término del rescate de la medicación de primera línea, pasamos a reevaluar y el paciente permanecía con una frecuencia respiratoria 45, una cardíaca 140, saturaba 98 con más que reservorio, pero sin más que reservorio igual llegaba a 90, 91 y persistía con sus tirajes, ¿no? Se decidió hacer un nuevo rescate con nebulización, nuevamente bromuripatropio y se agregó sulfato de magnesio 50 miligramos por kilo y se pasó en 30 minutos. Se le solicitó una radiografía donde se ve pues atelectasias laminares, una hipoventilación, no hay otras alteraciones que se encontraron. Y luego de la segunda hora del segundo rescate, la frecuencia respiratoria disminuyó un poco a 38 por minuto, la cardíaca estaba en 135, saturada con más que reservorio 98, ya la saturación comenzó a mejorar entre 92, 93, sin oxígeno. Permanecía todavía con tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, ya lucía más despierto. Sí, solo se escuchaban silencios respiratorios y lo que se hizo es transferir a unidad de cuidados especiales que tenemos dentro del área de emergencia. Allí se inició la cánula nasal de alto flujo a un flujo de 35 litros por minuto y un FiO2 de 50 y se valoró al paciente luego de 30 minutos, luego de iniciar el CAF o CENAF
y la frecuencia respiratoria bajó a 30, cardíaca disminuyó a 120, todavía tenía tellaje subcostal intercostal, ya este lucía mucho más despierto, ¿sí? Y ya se continuó, ya se dejó de nebulizar y el paciente pasó a salbutamol inhalado en 8 PAF cada 2 horas, bromolipatropio 6 PAF cada 2 horas y continuó con su corticoide endovenoso. Esto es nuestro paciente en cánula nasal de alto flujo. Muchas gracias por la atención. Espero haber contribuido un poco con la información. Muchas gracias a usted, doctora Johanna. Felicitaciones. Bueno, podríamos hacer algunas preguntas. Mire, eh, clínicamente, ¿no? Ante un tórax silente, además de asma, ¿en qué más podríamos pensar Un en un tórax niño? silente. Además, ¿en qué podríamos estar pensando? Depende, pues, si hay antecedente, por ejemplo, de un traumatismo torácico, ¿no? Puede ser de que el paciente eh, esté muy, muy cerrado y siempre dejar de pensar a veces lo tomamos como que está normal, pasa normal, pero el paciente satura bajo y se nos está pasando el tema del asma, ¿no? Que es un asma severa. ¿Qué más? ¿Qué otra patología podría ser? Si es que es bilateral, es un poco confuso, pero si es unilateral, podría pensar, no sé, que no se ausculta, no pasa bien, quizá haya un tema de una telectasia, un derrame, si es unilateral o bilateral, es un poco difícil, pero sería una opción en la cual yo tendría que pensar, ¿no? Ok, doctora. ¿Hay algún estudio, algún dato que nos pueda mostrar entre el tiempo en que uno inicia el tratamiento en una crisis asmática leve y, o sea, cuánto se retrasa este tiempo eh, asociado a que si no se inicia a tiempo o que si se retrasa, podría convertirse en una crisis severa? Trabajos de investigación en tiempo es de que si yo retraso realmente no he encontrado, no he buscado, no creo que haya tampoco, pero tampoco hay que ser muy definitivos en la información. No hay estudios. Más que todo depende en general del tipo de la crisis asmática, ¿no? Porque hay crisis asmáticas que se presentan del tema infeccioso, que son los cuadros virales, ¿sí? Que desencadenan las crisis asmáticas y que generalmente es larvado, o sea, no es que bruscamente mi paciente se va a poner grave, es larvado de un incremento de tos leve y va incrementándose y eso da tiempo a que el padre acuda, pero hay un tipo de asma que es producida por proceso inflamatorio, netamente alergénico, ¿no? Que puede ser desencadenado por un olor fuerte o polvo. Entonces el paciente bruscamente hace una crisis asmática moderada severa. Entonces en esos pacientes sí existe mucha más gravedad en que se pase de una moderada a una severa rápido, es cuestión de horas. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, si es un paciente que empezó con moquitos, tos, eso no hay tanto riesgo que sea algo tan fortuito, rápido la complicación. Pero si es un paciente que además tiene el antecedente, que es alérgico a ciertas cosas, y por ahí la mamá se le ocurrió poner POE, no sé, esos productos que tienen mucho, un olor fuerte, o químicos, entonces esos pacientes sí pasan rápido. Bruscamente pueden hacer incluso severa, pero también es importante que así como bruscamente se ponen graves, tienen una muy buena respuesta al tratamiento inicial. Lógico está, si yo más demoro en tratar a estos graves, hay riesgo de vida del paciente. Recuerden que la hipoxemia es la causa frecuente de muerte en asma. Entonces, si yo no actúo en un paciente con crisis asmática severa, producto de un proceso inflamatorio, el riesgo de vida es altísimo. Ahí tengo que actuar rápido. Si es un proceso larvado, producido por procesos virales generalmente, se podría decir que si yo me tomo mi tiempo en una leve manera, no es que va a complicarse rápido. Ajá, correcto. Doctora, ¿y hay participación de muchos colegas de atención primaria o incluso serumistas que se encuentran en lugares alejados? ¿Usted recomienda el uso de dexametasona Mm. después de que no haya respuesta a la primera línea? No. A ver,
Depende de la gravedad. A veces en zonas alejadas no tenemos la prednisona, pero podríamos tener una opción de Dexa. Y hay trabajos, sí, hablan del uso de la dexametasona. La evidencia no es tanta como con la prednisona, todavía falta más, pero sí nos dicen que podríamos usar, si no la tenemos, la dexametasona, una dosis de 0,6 por kilo, miligramos por kilo, con una dosis máxima de 12 miligramos. Y esa se debe dar solo una vez por día, o sea, no dividida, sino toda la dosis en un día, y lo puedo repetir al siguiente día, o sea, 2 días. Esa es una muy buena opción, pero si no hay respuesta con la DEXA, porque eso es lo único que tengo, yo podría pasarlo a prednisona si ya conseguí, o a metilprednisolona si requirió el paciente hospitalizado, sí, lo puedo usar. Pero es en esa situación, no de la prednisona pasarlo a DEXA. Porque de esos, Claro. aparte que no hay trabajos, no falta evidencia para la dexametasona, pero sí hay trabajos que dicen puedes usar dexa y si no encuentras respuesta, podrías continuar tratamiento corticoide con prednisona, con multiprednisona. Ajá, correcto. Bien, doctora, y un comentario acerca, no sé, en el área de pediatría, cómo se maneja el uso de antibióticos, en el sentido de que usted nos ha mostrado, ¿no? Radiografías, cómo valorar también esta ayuda diagnóstica. ¿Existe el por si acaso o en qué casos se inicia el, el antibiótico en el caso de pacientes pediátricos con asma? A ver, la prueba de oro si yo quiero poner antibióticos es porque o estoy pensando en sepsis o estoy pensando en neumonía. Eso es lo que yo pensaría de inicio. La neumonía, la prueba de oro es la radiografía. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la placa? Si está séptico mi paciente y tengo sospecha clínica con una buena anamnesis, claro que sí, no deberías esperar la radiografía, se la puedes tomar después, porque está a riesgo de vida de mi paciente. Pero si tu paciente está estable y has hecho una buena anamnesis, una buena evaluación clínica y no cuentas con una radiografía, sí podría usar, pero como le digo, tiene que haber información, pues fiebre de varios días, no vas a pensar en neumonía en un paciente que bruscamente desatura o está con sibilancias, o sea, no es lo primero, siempre recordar la semiología, en una neumonía bacteriana lo que más uno va a encontrar es crépitos, si yo encuentro sibilantes podría pensar en una neumonía viral, o una neumonía típica por los sibilantes. No voy a pensar en neumonía si el paciente empezó ayer con tos y ahora con dificultad respiratoria brusca. O sea, no es lo primero que yo tendría que pensar, ¿no? Pero si ya es algo larvado, me viene mi paciente de 3, 4 días, ¿no? Y por ahí sigue febril, ¿no? Con dificultad, sibilancias, bueno, podría ser quizás que esté atelectasiado, por eso está desaturando, y sigue febril, podría ser porque haya una sobreinfección, sí, pero como le vuelvo a repetir, hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, una buena evaluación clínica para poder lograr, nunca por si acaso. Siempre tener bases para decir, ok, ¿sabes qué? Yo pienso por esto, que mi paciente puede estar infectado y sobre su crisis asmática haya una sobreagregación bacteriana. Pero para eso yo tengo que tener una clínica y una anamnesis que me respalde. Nunca el por si acaso. Eso nos diferencia a nosotros los médicos, del personal técnico, de la enfermera, de la abuelita, de todos. Conocimientos bien, o sea, bien fundados y evidenciados y demostrados, uno puede tratar. Claro, correcto, doctora. Qué bueno que venga de sus palabras esa aclaración, ¿no? En general aquí tratando pacientes pediátricos y en general para todos los pacientes, ¿no? Porque estamos tal vez con la mayoría de médicos jóvenes y entonces pues debemos dejar de lado el uso de antibióticos por si acaso, ¿no? O sea, de verdad ese ya concepto debemos sacarlo del cerebro y siempre valorar primero el paciente, además que estamos en una lucha contra la resistencia a los antibióticos. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces, creo que eso sería todo a nombre del Comité de Educación Médica Continua. También le agradecemos y esperamos contar con usted para otra oportunidad. Okay. Seguimos invitando a los colegas a que se puedan unir al curso de manera sincrónica y también de manera asincrónica al terminar cuando puedan visualizar todo el material en el aula virtual. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.